Existen lugares que quedan marcados para siempre, anclados a la memoria de un suceso terrible que aconteció en sus paredes y que ya forma parte de la memoria de toda una ciudad. Cerrado a cal y canto desde hace 47 años, el bar allí es a día de hoy la memoria de un terrible crimen. Nadie quiere este edificio, por considerarlo maldito, aun a pesar de estar ubicado en un lugar muy bueno para montar cualquier negocio de restauración. Y es que, como os decía, fue tan terrible lo que pasó dentro que quedó para siempre impregnado en la memoria colectiva de todos. Se siente uno extraño, no da buenas sensaciones. Quizás eso también se debe a la sugestión por la investigación que he realizado para este reportaje. Sea como fuere, vamos a conocer la historia de Covadonga Sobrino, dueña del bar allí. Francisco Villar Rubio, jubilado de la construcción, entonces de 65 años, estaba buscando caracoles en la Pinilla, en la cuneta de la carretera de León a Caguayes, cuando se topó con una bolsa de plástico. La levantó, porque en ese tipo de desperdicios suelen agarrarse los caracoles. El peso de la bolsa y su peculiar forma le llamaron la atención. Al abrirla, un denso olor le golpeó el rostro. Al principio, pensó que había encontrado un animal muerto, pero enseguida se dio cuenta de que se trataba de la mitad de un hombre. Francisco había hecho la guerra, donde vio muchos cadáveres, pero aquello era muy distinto. Se trataba de las caderas y las extremidades inferiores de un cuerpo limpiamente seccionado por la cintura. El descubrimiento le estremeció. Los restos humanos encontrados daban la impresión de haber estado mucho tiempo en agua, donde quedaron desangrados. Las ropas que los acompañaban estaban húmedas. Los restos no tenían marca o defecto físico que pudiera ofrecer una pista para su identificación. A la altura de las rodillas podían observarse profundos cortes, seguramente hachazos, inferidos con la intención de acomodar los huesos en las bolsas, que de otra manera no habrían cabido. A modo de envoltorio, de caderas y extremidades, había un pantalón gris perla de tergal, con los bajos vueltos, unos calzoncillos de algodón y unos calcetines. La relación de objetos que sirvieron de base a las primeras investigaciones se cerraba con un cinturón de cuero marrón con una hebilla grande, seccionado en un punto de dentro a fuera. La inspección forense indicó que los restos pertenecían a un hombre de entre 20 y 25 años, de una estatura aproximada de unos 70 centímetros, de 80 a 90 kilos de peso. Los expertos fijaron el momento del fallecimiento entre 7 y 10 días antes del hallazgo. Tras el descubrimiento de la bolsa, se realizaron diversas investigaciones de rastreo por parte de la Guardia Civil, a las que se unieron voluntariamente numerosos vecinos de los pueblos de la zona, en busca de la parte superior del cadáver. Sin ella, era prácticamente imposible identificar el cuerpo, a no ser que alguien pudiera reconocer la ropa o el cinturón. El trabajo de indagación fue muy intenso. Se investigó en hoteles y pensiones, por si hubiera algún equipaje abandonado o una maleta sin dueño. Fueron revisados los archivos de desaparecidos y las fichas de ingreso en los psiquiátricos. Con los datos recogidos, los encargados de las investigaciones trazaron todo tipo de conjeturas. Según algunas, el crimen se cometió en una casa o lugar cerrado, pero con vecinos en las inmediaciones o circunstancias que hicieran posible el descubrimiento del cuerpo. De ahí a que éste fuera troceado. 5 días después de que Francisco Villar hubiera dado con aquella bolsa, se localizó la parte superior. En otra carretera leonesa, la de Vegacervera, en el kilómetro 5,500 del término municipal de Villamanín, también en la cuneta y también envuelta en sacas de plástico. Se trataba de la cabeza, el tórax y los brazos. La cabeza, que se encontró junto al tórax, del que se apreciaban los huesos con muy pocas tiras de carne, estaba desfigurada por el proceso de descomposición. Presentaba las facciones, parcialmente momificadas, aunque bastante reconocibles. Los brazos no aparecían enteros. El izquierdo estaba descarnado, con las puntas de los dedos cortadas, y el derecho solo se conservaba hasta el codo. La desaparición de parte de los restos se atribuyó a las alimañas que descubrieron el cadáver antes que el vecino del pueblo del Valle de Vegacervera, que dio aviso a la Guardia Civil. En el cráneo podían encontrarse 7 hachazos, todos ellos mortales de necesidad, porque habían causado profundas heridas que provocaron la fractura de los huesos con salida de masa encefálica. En el lugar no había anillos, ni papeles, ni reloj. Ningún objeto que pudiera ayudar a saber quién era aquel hombre.
excepto un jersey de color gris con un caballo de ajedrez sobre la parte izquierda del bolsillo. Pero se trataba de una prenda corriente que no tenía ninguna seña especial. La boca del cadáver estaba abierta y sus rasgos momificados presentaban una expresión indescriptible de terror, como si se hubiera quedado acartonado el último gesto que hizo su propietario, que posiblemente vio cómo le llegaba la muerte aún estando consciente. A pesar de los escasos indicios y del rostro deformado, el Instituto Armado consiguió en muy poco tiempo saber quién era la víctima. Se trataba del joven de 28 años, Carlos Fernández Huisirraga, soltero, soldador, de carácter violento y vida irregular, que carecía de domicilio conocido y que tenía un tatuaje con sus iniciales en el brazo derecho, precisamente una de las partes del cuerpo que no habían sido halladas. El reconocimiento del cadáver llevó a la inmediata detención de la presunta asesina, una mujer con la que Carlos Fernández mantenía una estrecha relación, Covadonga Sobrino Álvarez, de 42 años, propietaria del bar Allí, situado en la localidad del Portillo. La reconstrucción policial de los hechos estableció que el crimen sucedió la noche 3 de mayo de 1975 y que durante el trágico suceso estuvo presente el sobrino de Covadonga, de 15 años. Aquella tarde, Covadonga y Carlos comenzaron una larga discusión, que habría de acabar en una pelea y después en el terrible golpe de hacha que arrojó al hombre al suelo. Todo sucedió en las dependencias del bar, dedicadas a vivienda. Las palabras crispadas que cruzaron la presunta culpable y la víctima se refirieron en un momento dado al sobrino de Covadonga, quien, con su presencia, interfería en las relaciones que mantenía la pareja, por lo que Carlos, muy exaltado, se dirigió hacia él amenazante. Cuando la mujer pensó que su sobrino podría sufrir algún daño, empuñó un hacha pequeña, muy afilada, que utilizaba normalmente para las tareas del bar, y golpeó a Carlos ciega de ira. El hombre cayó al suelo, con estertores de muerte. Aunque estaba muy mal herido, llegó a murmurar: «Te mato». Pero ella le continuó golpeando, seguramente ya sin poder parar, imprimiendo en su brazo una fuerza tremenda. Un cliente entró en el bar mientras se desencadenaba la tragedia. Covadonga, recuperando la frialdad que la haría famosa, mandó a su sobrino para que le atendiera. Ella, entretanto, limpiaba las huellas del crimen y trasladaba el cuerpo hasta la bodega. También se deshizo de los documentos de la víctima. Acto seguido, ordenó a su sobrino que fuera a acostarse y alternó con los clientes hasta pasadas las 3 de la mañana. Nadie la notó diferente aquella noche, con el cuerpo aún caliente de Carlos en la bodega. Cuando cerró el bar, bajó al lugar donde había dejado el cadáver y procedió a descuartizarlo. La mañana del domingo 4, Covadonga llevó a su sobrino a jugar un partido de fútbol en su automóvil, un Renault Gordini. Cuando le dejó en el campo, se marchó a terminar su tarea. Colocó ayudada, con el arma homicida y el cuchillo de ancha hoja, las dos partes del cadáver en unos sacos de plástico. Cuando el muchacho terminó su compromiso deportivo, Covadonga fue a recogerlo y le dijo: «Vamos a dar un paseo». En la parte de atrás del vehículo, encima del asiento, ya no en el portamaletas, iba el cuerpo de Carlos, en las dos sacas. La mujer llevó a su sobrino a dar varias vueltas, siempre por caminos vecinales y buscando lugares apropiados para deshacerse de los restos. Covadonga sobrino confesó su crimen con una desconcertante frialdad. Cuando los agentes le enseñaron las fotos de la cabeza del cadáver, ella, sin mostrar emociones ni soltar una lágrima, se limitó a señalar el parietal derecho y decir: «Sí, ese fue el primer hachazo». Al hacerle reparar los agentes en que aquellos golpes necesitaban de mucha fuerza, ella les habló de su musculoso bíceps y les invitó a comprobarlo. «Toquen, toquen, verán qué fuerte es mi brazo». Cuando sucede un suceso tan terrible, muchas veces las habladurías, imaginación y leyenda urbana se dan la mano entremezclándose con los datos oficiales de la investigación. La parte del brazo que tenía el tatuaje nunca apareció, y algunos creen que ella lo cocinó y sirvió de tapa en el mesón, para así hacer desaparecer esta prueba que llevaría a una rápida identificación. Pero este último hecho no está probado, y quizás solo sea parte de la leyenda urbana que envuelve este caso. Se cree que Covadonga ya estaba cansada de las palizas y desprecios que le propinaba su pareja, y que la discusión fue solo el detonante. La versión oficial nos dice
que se encontraba sentada en el sofá del domicilio cuando llegó Carlos, demandándole la cantidad de 10.000 pesetas. Y ese fue el detonante de la pelea, en la cual me dio el sobrino. Sin embargo, otra versión nos dice que Carlos, al llegar, encontró a Covadonga en la cama con su sobrino, y esta acción, unida a los celos que sentía por las atenciones que ella le dispensaba, fue el detonante de la fatal discusión que acabó con su muerte. Fue condenada a 21 años de prisión en 1976, de los cuales solo cumplió 8, debido a su buena conducta y trabajo como cocinera en prisión. Al salir, fue empleada para trabajar en un convento de cocinera, y algunos dicen que se metió a monja. Durante el juicio, hubo testimonios favorables a la acusada, debido a la mala opinión que ciertos testigos tenían sobre la censurable conducta del hombre que la maltrataba y vivía a su costa, sin privarse de ningún capricho. Respecto al restaurante, a día de hoy aún podemos apreciar los restos de la pintura negra del cartel. Local de dudosa reputación en la época, ya que en él se juntaban todo tipo de gentes, arrastradas por la noche. Este mesón era de los últimos locales en cerrar. Muchos aseguraban que su propietaria lo adquirió con el dinero que había ganado en su juventud debido a sus servicios como prostituta. Un restaurante con bastante fama que ella administraba, siendo conocido por todos su carácter recio y seco. Varios de sus clientes habituales declararon a su favor. No es lo que se ha contado. El que era un pájaro de cuidado era el novio. Le daba muy mala vida a Kobe. No sé lo que sucedió aquel día, pero ella estaba harta. Pasó lo inevitable. Se han contado muchas cosas acerca de su frialdad y eso. La policía conocía bien a este sujeto, y sinceramente no nos extraña lo sucedido. Una terrible historia de nuestra crónica negra, anclada ya para siempre a un lugar considerado maldito. En esta historia no está todo claro, ni los buenos lo son tanto, ni los malos, quedando muchas incógnitas que nunca se resolverán. ¿Qué opináis? Me gustaría saberlo en los comentarios.